Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional del CEU. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parece lo que ha hecho el Gobierno una vez ha recibido la carta de Carles Puigdemont, que le ha dado otras 72 horas para que vuelva a decir sí o no? Es decir, le vuelve a dar el plazo para que responda lo que hoy tenía que haber contestado, ¿no? Eso ya parece que estaba en la propia declaración previa, el primer requerimiento que había presentado el Gobierno ya le reconocía eso, en el sentido que le daba una oportunidad más para poder realizar esta acción 72 horas después de manifestar esta opinión. Lo que ocurre es que no ha habido ninguna manifestación y sigue manteniendo este criterio como posibilidad para que reconsidere la situación. Con lo cual está claro que la carta de Carles Puigdemont, por mucho que apele al diálogo, no entra dentro de los baremos del requerimiento que le había hecho el Gobierno, ¿no? En absoluto, ¿no? Porque el requerimiento que es simplemente que manifestara si se había declarado o no la independencia. Claramente, yo creo que sí hubo una declaración de independencia, sin ningún tipo de dudas, ¿Sí expresa. Yo creo que la hubo claramente, una declaración expresa, unilateral y rupturista claramente. O sea, que en ese Pese a sentido... que luego la suspendiera. Sí, pero el concepto de suspensión no ha quedado en el aire, es un concepto etéreo desde el punto de vista jurídico-constitucional. Solo se suspende lo que existe. Lo que existe. Sí, lo que ocurre es una cosa, que aun existiendo y se pueda suspender, quien tiene que suspenderlo es el Parlamento, cosa que el Parlamento catalán no ha hecho. Claro. Entonces, ahí se ha comido este señor hasta el principio de división de poderes, ¿no? Es decir, si yo solicito que el Parlamento suspenda una cosa y no dejo que el Parlamento la suspenda, en ese sentido no entiendo mucho. Hay una concentración de poderes, volvemos al antiguo régimen, ¿no? Es el señor Puigdemont el que asume la función ejecutiva, legislativa y dentro de poco la judicial. Entonces, ahora, ¿qué puede ocurrir el próximo jueves? Suponiendo que Carles Puigdemont, veamos, conteste de una manera o de otra, ¿qué ocurriría? Pues sería aplicar continuar aplicando el artículo 155, porque yo creo que el artículo 155 ya se ha puesto en marcha. O sea, lo primero que determina la Constitución es que primero hay que mandar un requerimiento al presidente de la comunidad para que en el caso que vaya en contra de la Constitución o que vaya en contra de otras leyes, se reconsidere esa postura y vuelva a la normalidad constitucional. Esto es lo que hemos tenido ahora. Y ese es el principio, el prius, sobre el cual hay que empezar a actuar. En ese sentido, ya el Gobierno remitirá al Senado una propuesta de qué elementos hay que llevar a cabo para la intervención dentro de la comunidad autónoma. Sí es cierto que no se suspende la autonomía. Dice Carles Puigdemont que le llamaba la atención, a ver si podemos ver, es el primer párrafo de su declaración, que apliquen el artículo 155 de la Constitución, y dice textualmente Carles Puigdemont, para suspender el autogobierno de Cataluña. Posteriormente, Mariano Rajoy le negaba la mayoría y ha dicho, no es para suspender el autogobierno de Cataluña, ahí lo ven lo que decía Puigdemont, sino que es ni más ni menos que para garantizar que se cumpla la ley, ¿no? ¿Cómo interpreta usted? ¿Por qué se aplica el 155 en este caso? El artículo 155 se aplica porque estamos en este supuesto que marca la Constitución. Es un supuesto excepcional que, gracias a Dios, nunca se ha aplicado y no se tenía que haber aplicado nunca, hasta llegado a este extremo, y simplemente es eso, la aplicación de un mandato, de un permiso constitucional que tiene, basado en un principio que se utiliza incluso en los Estados federales, de la primacía de la normativa estatal frente a la normativa de los Estados miembros o, en el caso español, de las autonomías. Entonces, claramente está así determinado que hay una especie de pacto entre el Estado y los Estados federados. En este sentido, aquí hay una especie de acuerdo, porque además, en cuanto a su propia estructura, está así determinado, donde hay una primacía de la aplicación, sobre todo de la Constitución y de otras leyes, que entre ellas lo que ha vulnerado es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. O sea que también hay una vulneración de una norma que son otras leyes, pero que vinculan a la propia comunidad autónoma, como es el Estatuto de Autonomía. Señor Murillo, sí. ¿A su juicio se tenía que haber aplicado antes el 155 o solo en este extremo? Es decir, ¿había indicios anteriormente suficientemente graves o importantes como para haberlo aplicado, intervenir, digamos, de alguna manera, o hacer que se cumpliera la legalidad en Cataluña? Porque Soraya Sáenz de Santamaría el día 6 de septiembre dijo que la democracia estaba muerta en Cataluña. ¿Se podía o se tenía que haber aplicado antes? Hombre, yo creo que eso es una cuestión, como ocurre, de oportunidad política. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. La Constitución no solamente es una norma con un contenido jurídico, sino también tiene un contenido político, ¿no? Los que estudiábamos Derecho Político decíamos siempre que la Constitución era una norma mixta, política y jurídica, ¿no? Ahora más o menos se tiende mucho más a definirla como norma jurídica en su sentido, pero también tiene un contenido político. Y estos artículos, que son para proteger el Estado de Derecho, tienen los mecanismos que permiten al Ejecutivo utilizarlo cuando estime oportuno.
en ese sentido. Es decir, este es un artículo que el único que puede ponerlo en marcha es el Ejecutivo. No tiene capacidad de ponerlo en marcha ningún otro órgano del Estado. Por lo tanto, aquí sí tendríamos un criterio de oportunidad política. Yo creo que ahí, pues a lo mejor había que haberlo presentado antes, o quizá a lo mejor el Gobierno, que tiene más información que los ciudadanos, pues ha esperado al momento oportuno y ha habido una especie de juego de trasvase de pelotas en el tejado de uno y otro, que es lo que ha mantenido la situación hasta ahora. Quizá a lo mejor si se hubiera planteado antes, pues se hubiera cambiado las circunstancias, pero a lo mejor hubiera sido contraproducente, ¿no? No lo sé. Bueno, señor Murillo, me gustaría que nos dijera el jueves qué es lo que puede ocurrir, cómo se puede seguir desarrollando el artículo 155. Hay que dirigirse al Senado. Nuestro equipo de redacción del Gat al Agua ha preparado el siguiente informe con algunas de las probabilidades, de las hipótesis. Nuestra compañera Laura Fernández les ha hecho este informe sobre qué puede ocurrir el jueves si finalmente el Gobierno decide activarlo de una manera definitiva. Adelante, buenas noches. Laura. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo se pone en marcha definitivamente el 155? Pues este artículo tiene unos puntos muy concretos a destacar. El primero de todos es el requerimiento previo lanzado al presidente de la comunidad, paso cumplido por el Gobierno. Ya le han pedido a Carles Puigdemont que aclare si ha declarado o no la independencia en Cataluña. Si Puigdemont sigue en esa misma línea de ruta, podría darse el siguiente paso del 155. Entonces el Gobierno tiene que mandar un escrito al Senado indicando las medidas concretas que tendría que adoptar la comunidad, en este caso ya sabemos Cataluña, y acto seguido el Senado lo pasará a la Comisión de las Comunidades Autónomas, donde Puigdemont tendrá un plazo de alegación mínimo de 24 horas y además el presidente de la Generalitat tiene una posibilidad más, la de nombrar a alguien que actúe como su representante de Cataluña. Pero el Senado después tendrá que elaborar un dictamen que pasaría a debate y a votación, pero ojo, se aprobaría únicamente con mayoría absoluta. Y para aplicarlo, habría que ver en qué plazos, y Puigdemont aún podría hacer algo más, recurrir al Tribunal Constitucional. Y vamos a ir más allá, Gonzalo. ¿Qué medidas se pondrían en marcha desde el Gobierno? El primer paso sería el de destituir a todo el Gobierno y crear una estructura que se pusiese en su lugar. Tan solo funcionaría por un tiempo limitado entre 3 y 6 meses. Y el paso siguiente sería convocar unas elecciones autonómicas. ¿Pero y cómo se sustituye a todo el Gobierno? Una primera opción, el Gobierno de concentración. Esto es formar uno nuevo con políticos de todos los partidos y personalidades de prestigio que actúen como presidente y consellers. La otra opción, un Gobierno de gestión, un órgano colegiado presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, junto a altos funcionarios que actúen como secretarios de Estado. Y algo importante a destacar es que ninguna de estas opciones tomarían decisiones políticas, sino únicamente garantizar el normal funcionamiento de la administración autonómica. Por poner dos ejemplos concretos, no se podría alterar el status quo del sistema educativo catalán, ni entrar en TV3, ni tomar ninguna decisión respecto a los Mossos d'Esquadra. Bueno, profesor, vamos a ver. Lo hemos visto en este reportaje. A partir de ahora, opciones. Puede haber un gobierno de concentración, de gestión. ¿Qué se debería intervenir o qué puede intervenir el gobierno? ¿Qué consejerías, qué áreas para que se cumpla la legalidad? Porque no está desarrollado. Puede hacer lo que quiera. El problema es que no hay un acuerdo en cuanto a la aplicación del 155. Es un tema bastante complejo porque, primero, la autonomía no se puede suspender. Eso es un tema que está bloqueado en ese sentido por la propia naturaleza que tiene la autonomía en España, que solamente la iniciativa de reforma o modificación de la autonomía debe partir siempre de la comunidad autónoma, ¿no? Es una característica que tiene y, por lo tanto, ni el Ejecutivo, ni ninguna otra institución, ni el Parlamento puede modificar la comunidad autónoma en su estatuto. En este sentido, lo que tendría que presentar al Senado una propuesta donde tendría que intervenirse aquellas consejerías o aquellas funciones que tenga la comunidad autónoma en exclusiva para llevar adelante todo un proceso de volver a la normalidad constitucional, pues suspensión de todas las leyes que ya han sido declaradas inconstitucionales, poner a lo mejor a disposición del Gobierno y del Ejecutivo las fuerzas de orden público, de seguridad, intervención de algunas consejerías de Presidencia, del Interior, etcétera, etcétera. Pero otras no sería necesario intervenirlas. En este sentido, quizá a lo mejor la de Economía y Hacienda en este sentido, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido ya tendrá que planteárselo el Ejecutivo. Pero el problema que tiene es que esa intervención, ¿qué efectos produce cuando no se dejan ser intervenidos?
Entonces, claro, yo creo que ahí el Senado, cuando dicte esta norma, pero que es una norma imperfecta, porque es una norma que no ha sido aprobada por ambas cámaras. Y en España, para que una ley sea aprobada, tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Y en cambio aquí es un acto singular del Senado, que tiene una capacidad normativa, y entonces tendrá que poner también qué otras medidas adicionales deberán ejercitarse por parte del Gobierno para que sea eficaz esta intervención de la comunidad autónoma, con lo cual es bastante complicado y difícil de comprender. Es decir, ¿dónde está el límite en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema en cuanto de eficacia de la propia norma, ¿no? En el sentido de que ese acuerdo que lleve a cabo el Senado no sé dónde llegará o hasta dónde puede llegar, ¿no? Es bastante complicado. Me gustaría ver el mapa de las empresas que a estas horas, 11 menos 5, han anunciado que abandonan Cataluña, por lo menos su sede social. De momento es sine die, ya se verá si hay retorno o no, según la coyuntura económica y sobre todo si tienen seguridad jurídica. Algunas eran dudas, algunas digamos que ya está confirmado. ¿Podemos ver ese mapa? Vamos a ver porque hoy hemos tenido Pastas Gallo, la famosa empresa, y también una de las mayores administraciones de lotería de nuestro país, de las más conocidas, en Sort, en la provincia de Lérida, la de la Bruixa d'Or, la Bruja de Oro. Hoy ha anunciado dos cosas, que su sede social la cambia a Navarra y a La Rioja, y su sede fiscal la cambia a Madrid. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ha recibido una enorme campaña, ahí ven este gráfico, con todas las empresas que poco a poco se han ido trasladando, en últimos, insisto, Pastas Gallo y también, como les decía, la Bruixa d'Or. ¿Por qué? La campaña que ha sufrido a raíz de Twitter, con campañas de boicot, de no comprar ningún décimo para esta Navidad a este lotero tan conocido, ha sido incesante. Prueba de ello, fíjense esta conversación que un supuesto ciudadano que iba a comprar lotería llamó a esta administración para hablar con el dueño, el señor Gabriel, y esta fue la conversación donde él tuvo que decir que evidentemente ama a Cataluña, pero que se siente profundamente español. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mire, le comentaba a su compañera, me imagino que será usted el dueño, ¿no?, de la empresa. Sí. Pues le comentaba a su compañera que he estado viendo a través de internet, no recuerdo ahora exactamente dónde ha sido, que su empresa se ha puesto a favor, o usted ha hecho unas manifestaciones en favor al proceso de independencia en Cataluña. No, eso. ¿Cómo voy a hacer una cosa así, hombre? Hombre, a mí me extraña porque, a ver, hombre, por favor, sería tirarse piedras sobre su tejado, ¿no? Aunque usted lo sintiese... Yo me estoy peleando con el puto ayuntamiento de mi pueblo cada día. Y yo he sido español y orgulloso de serlo toda mi vida, y se lo digo a usted, que no sé quién es, y se lo digo al Papa y al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, lo tengo clarísimo. Sí, vamos a ver. A mí me sobran cojones para decir alto y claro, yo soy español. ¿Sabes lo que pasa? Y amo Cataluña. Bueno, esto lo decía, entre otras cosas, por campañas como las que van a ver en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, que decían lo siguiente, llamando al boicot a este lotero, ya les digo, de la provincia de Lérida. Bueno, esta administración de loterías, dice, es la que más vende en España, del pueblo independentista de Sort. El 12 de octubre manifestaron que no tenían nada que celebrar, que le compre lotería su madre. El dueño fue concejal de Esquerra Republicana, bueno, etcétera, etcétera, y animaban a no comprar más lotería. También ha corrido por WhatsApp otro que decían más o menos lo mismo. Así que tenemos conexión con este lotero, que es de los más famosos de toda España. Se llama Xavier Gabriel y es el dueño de la Bruixa d'Or, la Bruja de Oro, en Sort. Señor Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué está pasando en los últimos días en los que hemos oído de todo respecto a su administración de lotería y a su persona, hasta el punto que ha tenido que salir al paso afirmando que ama Cataluña y se siente profundamente español? ¿Qué está ocurriendo, señor Gabriel? Bueno, lo que ha pasado es muy sencillo, simplemente que hace más de 15 días que estoy acosado, perseguido, y son de hecho 4 personas a las que en un momento dado, pues como persona que soy, como humano, pues he explotado y he dicho palabras más gruesas de lo normal, y estas mismas personas lo que han hecho es manipularlo para que se sientan ofendidas todo un colectivo, en este caso independentista. Yo no tengo nada en contra de los independentistas, ni de los comunistas, ni de ningún partido.
Yo simplemente lo que quiero es que me dejen trabajar, y es lo que estoy haciendo. Y tener que defenderme y perder el tiempo en esto solo sirve para que todos los medios de comunicación estén pendientes de nosotros, que tenga que dar explicaciones y que sigan incrementándose las ventas. Bueno, entonces, por dejarlo claro, señor Gabriel, ¿es usted independentista? Se lo digo porque en redes sociales se ha comentado, se ha animado al boicot a su administración de lotería. ¿Lo es o no lo es? Es estúpido pensar que pueda ser independentista, porque durante años he dejado muy claro mi posición política en muchas revistas y periódicos, y por otro lado yo me siento profundamente español y amo con locura Cataluña, y estas dos cosas son compatibles, deben serlo y lo serán, y así será. Bueno, se ha llegado a decir incluso, señor Gabriel, que usted es familiar de Ana Gabriel, la portavoz de la CUP, el partido antisistema en el Parlamento catalán, cosa que no es cierta, ¿no? ¿O sí lo es? Solo tengo un hijo y afortunadamente enamorado de él. No tengo nada contra esta señora, ni la conozco, ni es más, creía que se llamaba Gabriel de nombre, ahora resulta que se lo llama de apellido. Esto es absolutamente estúpido y de muy mala fe, tanto para su familia como para la mía. Esto es estúpido. Bueno, por todas estas cosas, señor Gabriel ha anunciado hoy que traslada su sede de la provincia de Lérida a Navarra, a Madrid. ¿En qué consiste este cambio, señor Gabriel? ¿Cambia la sede social o cambia toda la administración de lotería? Cuéntenos. La sede social se va a Navarra y la fiscal se va a Madrid, que son los dos sitios donde a partir de ahora, a partir de este mediodía, ya estará trasladada. Han querido que lo hiciera así y así se ha hecho. Por aclarar un aspecto, del 100% de décimos de lotería que vende, ¿cuántos los vende en distintos puntos de Cataluña y cuántos en el resto de España, digamos? El 87% de la venta es por Internet. Cada año se nota más el incremento por las redes. Cada año estamos promocionándolas más, y nuestro punto fuerte es mucho más, por ejemplo, en Alemania que en toda Cataluña. Bueno, ¿ha notado usted, por tanto, en los últimos días el boicot a las ventas que muchos están pidiendo que le hagan? Si subir un 14% en 15 días es notar el boicot, pues que vengan más boicots. Bueno, queda claro. Una curiosidad, ¿cuántos millones ha repartido en los últimos años su administración? 1.200 millones es una cantidad suficientemente importante como para que sea respetada, y afortunadamente estos 1.200 millones de euros han ido repartidos en Cataluña y por toda España. Bueno, y por último, como empresario, ¿cómo ve la situación política que se está viviendo con el mal llamado procés y la deriva separatista de algunos? Creo que se ha salido, como se dice vulgarmente, de carril. Por lo tanto, yo creo que lo que se tendría que hacer es respetarnos unos a los otros y trabajar. Yo creo que el trabajo es lo que nos puede llevar a la Cataluña que hemos tenido y que todos queremos, y no ir por caminos donde solo hay enfrentamientos, que curiosamente son enfrentamientos entre nosotros mismos, cosa que no puede hacer grande un país de ninguna manera. Lo que sí puede hacer es destrozarlo y perderlo, y la prueba, la cantidad de empresas que nos vemos obligados a ubicarnos en otros lugares de España. Xavier Gabriel, muchas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Gracias al que sea capaz de entender mis palabras. Gracias, claro que sí. Muy buenas noches. Nos vamos hasta Barcelona. Ya nos espera Jaume Vivas, que como saben es uno de los... el joven del balcón. ¿Me permites, Jaume, que te bautice así? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Joven del balcón, ¿te gusta? ¿Te parece bien? ¿Estás cómodo? Bueno, en Dolça Catalunya han dicho el català del Terrat. Ah, bueno, pues venga, el catalán del Terrat, me parece bien. Bueno, Jaume, cuéntanos, ¿ha sido la manifestación de esta tarde en la Diagonal con Gran Vía, con esas velitas blancas para protestar por la detención ayer o el ingreso en prisión de los Jordis? Claro, sí. No sé cómo puede hacer esa pregunta, evidentemente.
¿Y qué tal? No. ¿Qué ambiente has visto? No lo sé, estaba jugando un partido de fútbol que era importante. Era también importante. Bueno, estas preguntas un tanto irónicas es porque Jaume, digamos que está encabezando esta revolución del somriures, ¿no? De las sonrisas que él mismo ha bautizado. ¿Por qué es importante, Jaume, la sonrisa en estos tiempos que corren y en esta situación de tensión que se vive en Cataluña? Bueno, o sea, en un ambiente que está altamente manipulado, en el que se ha vendido un sueño a la población y ante un sueño pues hay pocas probabilidades de que haya un razonamiento detrás, pues hemos visto que el humor es un lenguaje que es fácil de entender. Entonces, viendo lo fanatizado que está todo, pues hemos visto que con el humor se nos ha escuchado y que es la única manera que tenemos de poder hablar y de poder hacernos entender, y llevando a la realidad ese absurdo, pues a lo mejor podemos abrir los ojos a alguien. De hecho, ya nos han llegado testimonios muy bonitos, por ejemplo, del último fue de un señor que estaba enfermo, un chico joven en el hospital. Entonces su hermana entró en la habitación y estaba mirando el móvil, se estaba riendo. Y entonces su hermano le dice, oye, ¿de qué te ríes? Y dice, mejor no te lo digo porque es una cosa de los no independentistas, de los antiindependentistas. Y dice, no, enséñamelo. Y le enseñó un vídeo de los que hemos hecho de Resistencia Catalana y acabaron los dos riéndose con nuestros vídeos. Eso es muy bonito. Y este señor, por cierto, este chico se murió ayer, hoy no me acuerdo. Pero bueno, que es un motivo de orgullo, pues que hayamos podido hacer reír también a un independentista, ¿no? Con uno de esos vídeos. Claro que sí. Jaume, vamos a ver el último, que colgabais ayer, pocos minutos después de conocer la decisión de la jueza de ingresar en prisión a los presidentes de la ANC y la Asamblea. Esto es lo que colgabais en Resistencia Catalana. Venga. I aquesta cançó va dedicada al senyor Jordi Cuixart i al senyor Jordi Sánchez, que avui estan de festa major perquè han aconseguit el que volien. Vecinos compatriotas con linternas. Més linternas. Gràcies, veïns. Bueno, Jordi, ¿qué te aporta estar saliendo ¿qué te aporta estar saliendo al balcón y hacer estas, digamos, performance con este sentido del humor que nos has trasladado antes? Jaume. Bueno, no lo hacemos por nosotros, o sea, evidentemente pues a nosotros nos encanta y nos lo pasamos genial, pero es un poco una protesta dirigida a todos aquellos que durante tantos años nos han silenciado y han dicho que no existíamos. Y que si existíamos pues éramos pocos, no éramos catalanes auténticos y éramos fascistas peligrosos. Entonces es una respuesta ya cuando ha llegado un punto en que la sociedad se ha cansado, porque el independentismo ha llegado más lejos que nunca, pues ha hecho el señor Puigdemont por España más que cualquier presidente de España. Entonces pues nos hemos unido y hemos dicho basta. Y entonces pues no es que nos aporte algo de pues salgo y me quedo satisfecho, que también nos lo pasamos muy bien, pero es más una protesta para intentar abrir los ojos y también dar esperanza a otra gente como nosotros, pues que también en su momento pues ha podido tener miedo y que cada vez más pues se van sumando al balcón. Yo hoy no estaba en el balcón porque estaba en el famoso partido de fútbol, pero mi familia me ha dicho que hoy más que nunca han salido un montón de linternas de lugares aún más lejos de lo que nunca las hayamos visto a seguirnos al ritmo de la música. O sea que es muy bonito ver cómo cada vez más gente se va sumando. Es decir, que las linternas son gente que están, digamos, que comulgan con lo que decís en el balcón. Sí, porque claro, como es oscuro, pues salen con las linternas, hacen ritmos con las linternas, siguen al ritmo de la música, luego salen con las banderas, bailan, pero lo que más se ve son las linternas. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, para el jueves, que Jaume, día importante, la respuesta de Carles Puigdemont, a ver qué dicen, a ver cómo reacciona el gobierno. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cuál va a ser la performance del balcón, Jaume?
Bueno, hicimos un referéndum la semana pasada, salió que sí, declaramos la independencia de nuestro balcón de la Resistencia, luego la suspendimos, entonces está así un poco suspendida, no sabemos qué pasará. Hemos recibido cartas de presidentes de comunidades de vecinos cercanas, cartas de amor, las hemos contestado, y el jueves, según lo que pase, vamos a proclamar las leyes que hemos estado redactando, que ya están terminadas y que van a ser efectivas a partir del jueves en nuestra terraza. Por cierto, ahora que gracias, digamos, a Intereconomía, la entrevista que te hacíamos el pasado lunes, has salido del anonimato, de la oscuridad de tu balcón, luego te han entrevistado otras televisiones, ¿qué te dicen por la calle ahora que ya no eres una sombra en un vídeo colgado en YouTube? ¿Qué te dicen? Porque entiendo que te dirán cosas positivas, negativas. ¿Cómo estás llevando este asunto? Bien, de momento bien. Depende de lo que pase el jueves, lo llevaré un poco menos bien. También, o sea, soy ser humano y pues a lo mejor me entra el miedo, no lo sé. Pero por ahora bien, o sea, hay muchos vecinos que están muy contentos y cuando nos ven con mi familia pues nos dan ánimos. Ahora mismo acaba de pasar una chica que nos ha dado ánimos. Luego también hay vecinos que no les gusta. Y hoy, por ejemplo, ha sido bonito porque estaba en Atocha, que estaba en Madrid, y me encendí un cigarro en Atocha y había ahí 5 policías nacionales y me ha dicho, hey, tú eres el del balcón, ¿no? Sí, sí. Y nos hemos puesto a hablar. Y muy te han dejado fumar, ¿no? Te han dejado fumar en un sitio que no se podía. Contentos. Me han dejado fumar. No, se podía porque estaba al aire libre. Bueno, una última cuestión y a ver si alguien de la mesa quiere hacerte alguna pregunta. He estado este fin de semana en Barcelona y he visto que desde luego más banderas españolas que nunca en los balcones de la ciudad condal, por tanto menos también esteladas, muchas banderas españolas junto con la catalana. Algo está cambiando, no sé si lo estás notando en la sociedad catalana, que de alguna manera está perdiendo el miedo a manifestarse, esa Cataluña silente de la que hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no crees? O sea, yo pienso que el día 8 de octubre, el pasado 8 de octubre fue un día clave, un día histórico. Nunca se había reunido tanta gente en Barcelona a favor de España, gente enamorada de su tierra, que es Cataluña, y ese fue el día en el que la gente perdió el miedo. Y ha sido por ese motivo y ha sido por ver los continuos ataques durante tantos años, ver hasta dónde nos han llevado. Entonces ya ante tanto ataque la gente ha dicho, bueno, pues hay algo que pasa por delante de mi miedo, que es la dignidad, ¿no? Y que es la verdad. Y entonces ya la gente, pues como decías, cada vez más banderas de España. Y hoy que estaba en Madrid también he alucinado porque estaba Madrid lleno de banderas de España. Y he hablado con el taxista que me ha dicho que nunca había habido tantas banderas. O sea que es bonito ver cómo toda España está volcada con lo que está pasando en nuestra tierra. Venga, Jaume, te pregunta Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, Jaume? Buenas noches. Oye, ¿es verdad ¿es verdad que tienes 22 años? No, 25. Aunque la barra me pone 5 más, pero tengo 25. Escucha, y a los 25 años si has hecho todas estas cosas, y esta que estás haciendo ahora probablemente no es la más importante que has hecho en tu vida, porque sé que has ayudado mucho a los cristianos en Irak, que has hecho cosas muy serias y muy importantes. ¿Qué será de ti cuando tengas 50? Pues espero estar felizmente casado. Me caso dentro de 3 semanas, o sea que espero ser un hombre felizmente casado, con mi familia y seguir dando guerra en lo que haya que dar guerra. Y no sé lo que será de mí. ¿Qué hacías en Irak, Jaume? Pues he estado 2 veranos con un equipo de gente y hemos estado haciendo un documental sobre la realidad de los cristianos perseguidos. Entonces, el primer año hicimos el documental, luego hemos estado todo este año moviéndolo y este verano pasado volvimos a Irak a proyectar el documental que grabamos hace 2 años para que esos cristianos vieran el bien que su testimonio ha hecho a Occidente, y hemos grabado un segundo documental en el que estamos trabajando ahora y que supongo que en 2, 3, 4 meses ya tendremos terminado. ¿Cómo te habrá servido esa experiencia para que a tus compañeros en Cataluña, a tus conciudadanos, les puedas explicar lo que es verdaderamente estar perseguido? Bueno, es que también esto me lo han preguntado una vez más, que o sea, al final yo pienso que lo que nosotros estamos poniendo aquí no se puede comparar de ninguna manera con lo que ellos sufren, porque ellos sufren por causa de su fe, ellos sufren con su vida y con todo lo que tienen, lo entregan todo y lo entregan con alegría. Y aquí es verdad que hay una persecución, pero ya, como te decía, o sea, no se puede comparar. Sí que es verdad que todo lo que huela un poco a español en Cataluña pues es mal visto. O sea, tú puedes ir con la bandera de Superman aquí, con la estrella, y puedes ir con las bambas de la estelada y con la camiseta del sí, y eres el tío más guay de toda Barcelona, pero si llevas una bandera de España, una pulserita, el polo, pues ya eres un fachillo, ¿no?
Entonces, en ese sentido sí que hay un tipo de persecución, ¿no? En el imaginario social, como está, incluso muchas veces este veneno ha entrado dentro nuestro, ¿no? Está como mal visto el sentirse español, ¿no? O sea, ser auténticamente catalán, porque nosotros somos auténticamente catalanes. Yo en mi casa hablo en catalán, y sentirse español y querer a nuestra patria. Pero nada que ver con lo que esos cristianos sufren. De hecho, lo que ahí pasan son problemas de verdad, y lo que aquí tenemos son inventos del poder para conservar el puesto, para conservar el chiringuito y para no dejar de chupar del bote. O sea, lo de aquí es una vergüenza. Bueno, Jaume, que enhorabuena por toda la labor que estás haciendo, no solo por la anécdota que nos contabas, no solo por todo lo que estás haciendo en Irak, sino por tanto bien que estás haciendo, tomarte con humor una realidad que está siendo muy dura para algunos y que el humor no se pierda. Enhorabuena por tu boda, que entiendo que te casarás con esta barba, ¿no? Gracias. Tu novia está muy de acuerdo con esta barba frondosa que llevas, ¿no? Sí, sí. Me la arreglaré un poco quizás, pero no mucho. No mucho, no un poquito. Bueno, aquí tenemos un tertuliano, Julio Ionar, que te puede dar consejos de cuidado de la barba, que también la lleva... Somos compañeros de barba. Creo que sé quién es, y de hecho cada vez que le veo me recuerda a un amigo mío. Es esclavado. O sea, que a lo mejor no sé cuál es su apellido, pero si el apellido es Martínez, a lo mejor tiene un hermano gemelo. No. Su apellido es Ionar, de Valencia, o sea que no, pero bueno, que también... Bueno, Jaume, que gracias y que ánimo y muy buenas noches. Un placer, igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. En las últimas horas ha corrido en internet como la pólvora un vídeo de Òmnium Cultural en el que una actriz, muy sobreactuada por cierto, hace un llamamiento a la ciudadanía europea para que ayude a Cataluña, una nación sometida al yugo opresor de un Estado que quiere acabar con los derechos humanos de los catalanes. El vídeo ya supera, por cierto, el 1 millón de visitas. Creo que merece la pena ver el extracto e ir desgranando una a una las mentiras y manipulaciones que ahí se dicen. This is Barcelona, Catalonia, Europe. Bueno, en este inicio estamos de acuerdo, sin lugar a dudas, pero ya empezamos con un pequeño olvido, intencionado también sin duda, que ha cometido esta actriz. Cataluña no es que sea parte de España a la fuerza, Cataluña es España, lo dice la historia, mal le pese a algunos. These people behind me are Catalans. We the Catalans are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy and human rights. We as Catalans have always stood for social rights, public health, equality for women and education. We are an open society made up of people from all around the world. We are pacifists, and we have shown this to the world in mass demonstrations. Cuando decís que los catalanes estáis tomando las calles una y otra vez, querrás decir que sois los independentistas los que estáis haciendo lo que decís hacer. No hagáis trampa, por favor, no toméis la parte por el todo. O si hablas de todos los catalanes, mencionad también a los que salieron a la calle, por ejemplo, el pasado 8 de octubre, más de 1 millón de ciudadanos, o las 100.000 personas que tomaron la Plaza de Cataluña el pasado 12 de octubre pidiendo que Cataluña siga siendo española. Pero de estos no conviene acordarnos, ¿no? Por cierto, cuando habláis de que creéis en los valores como la libertad, los derechos humanos, la democracia, en los derechos de las mujeres, en la sanidad pública, ¿qué insinuáis? ¿Que en España no hay sanidad pública? ¿Que no hay democracia? ¿Que no hay libertad? ¿O queréis decir que gracias a España en parte disfrutáis de todo lo que decís creer? Creo que os habéis hecho un pequeño lío en este punto. Por cierto, respecto a lo de que sois pacifistas, ¿es pacífico acosar a una familia con niños por llevar la bandera de España y la camiseta de su selección nacional? ¿Seguimos? Venga, vamos allá. Sadly, all of these values are under attack right now, here in Catalonia, my home. Just a few days ago, October the 1st, the Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. What crime had these people committed?
going out to vote. ¿Qué crimen había cometido? La verdad es que los votantes ninguno, sin duda. Son imágenes, querida actriz, que no se debían de haber producido. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero también decid la verdad. Actuaron por un mandato judicial, no porque les guste enfrentarse a la población. Y se actuó, por cierto, tan solo en 100 de los más de 2.000 colegios electorales que abrieron aquel día en Cataluña. Por cierto, si los Mossos, la policía de la causa independentista, hubieran hecho su trabajo, no hubiéramos visto probablemente estas imágenes. Porque bien es cierto que en 2012 sí que lo hicieron, sí que actuaron con contundencia contra los manifestantes. 2011, vean. ¿Y saben qué dijo el presidente del momento en 2011, Artur Mas? Que todo gobierno en algún momento dado está legitimado para hacer el uso de la fuerza a través de la policía. ¿Ya no os acordáis de lo que lo decíais entonces? Qualsevol democràcia hi ha de poder haver un ús legítim de la força emparada per aquesta mateixa democràcia. Això passa a tots els països avançats del món. I les policies dels països i dels sistemes democràtics són policies que, emparades en aquest sistema democràtic, poden haver de, en algun moment, utilitzar la força per garantir causes majors, per garantir béns superiors. I el funcionament de les institucions del nostre país, el funcionament del Parlament de Catalunya, és una causa major, és un bé superior. Qué corta es la memoria de algunos, ¿no creen? Pero sigamos con el vídeo de Òmnium Cultural. Only asking for their voices to be heard, just like the Scottish did not that long ago. The Catalan government requested many times to the Spanish parliament to agree to a referendum, but Mariano Rajoy rejected any kind of dialogue. As support for independence rocketed, the Catalan parliament made a call for a referendum. The Spanish government declared the vote illegal. Solo querían que se escuchara su voz. Querida actriz, los catalanes han votado desde el 2012 en más de 7 elecciones en diferentes ámbitos, más que ninguna otra región en Europa. ¿De verdad que en esas elecciones no se escuchó la voz de los catalanes? Más trampas, por cierto. No comparéis tampoco a Cataluña con Escocia porque no son comparables. En primer lugar, porque en Reino Unido no tienen constitución. España sí la tiene. Por tanto, Rajoy no puede ofreceros ningún referéndum porque no tiene potestad para ello. La soberanía nacional reside en todos los españoles. A ver si leemos la Carta Magna antes de hacer un vídeo de este tipo. Anda. Y por cierto, el gobierno español no declaró el referéndum del 1 de octubre ilegal. Lo hizo el Tribunal Constitucional, que lo suspendió en su día y tal día como ayer, 17 de octubre, lo declaraba ilegal. ¿Dudas de los jueces, querida actriz? Thousands of police were sent to seize ballot papers, raid pro-independence media offices, shut down hundreds of websites, and arrested 14 Catalan government officials without any court orders. Sin ninguna orden judicial. Estás de coña, ¿no, querida actriz? No has entendido nada. O si lo has hecho y dentro de tu desesperación por ganar esta batalla, mientes a sabiendas. Fue un juzgado y nadie más, en concreto el número 13 de instrucción de Barcelona, el que ordenó los registros, la incautación de papeletas, de urnas, las detenciones de los líderes que estaban organizando el referéndum. Y todo porque estaban actuando al margen de la ley, esa que durante tantos años os habéis pasado por donde os ha dado la gana y ahora empezáis a sufrir las consecuencias. Catalans attempted to vote peacefully. Spanish police used a degree of force never seen before in a European member state. Despite threats and violence, we managed to vote at the end. 2.3 million people, 90% of us in favor of independence. Hombre, me llama la atención, querida actriz, y quiero que veamos esta imagen, que utilicéis la imagen de una farsante como es Marta Torrecillas, de Esquerra Republicana, quien dijo que la policía le había roto todos y cada uno de los dedos de su mano y que incluso le habían metido mano. Resultó que todo era mentira. ¿Y te apoyas en ella para tu argumentación propagandística? Què t'han fet? M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls anaven trencant. Y de los datos del escrutinio, querida actriz sobreactuada, ¿quieres que hablemos? O mejor no, si crees que alguien en Europa
o en la Conchinchina, va a creerse los resultados que la Generalitat y no un órgano independiente publicó de la farsa de referéndum? Creo que estás muy lejos de la realidad si no mira estas imágenes. Gente votando 2, 3 y hasta 4 veces, urnas en mitad de la calle con lluvias de votos. ¿De qué garantías de referéndum estamos hablando? Spanish officials, including the king, have not condemned police violence. Quite the opposite. They have arrested the 2 leading civil society figures of the pro-independence movement. They are being accused of sedition and face up to 15 years in prison. Further crackdowns are threatened if we continue to pursue our freedom. We are European citizens just like you, and we need your help to defend democracy and freedom. Please, don't look away. What's happening here in Catalonia, it's not a Spanish internal affair. It concerns to each and every European citizen. Sí, querida actriz, lo que pasa en Cataluña es un asunto de España, porque es una región española, de las más bonitas, eso sí, pero española. Y por cierto, si quieres que los europeos hablen de nosotros, ¿por qué no les muestras cómo los separatistas hostigáis a un ciudadano por lucir una bandera de su propio país? Es muy heavy lo que está provocando. Está aquí el cuadrazo, ¿veis? Claro, con 2 cojones. ¿O por qué no les dices a los europeos y a algunos miembros no menores de la Unión, como Francia, que los socios del actual gobierno catalán queman banderas con fruición? ¿O por qué no les decís que a la policía del país se le persigue, insulta y acosa permanentemente en su propia tierra? ¿Se lo decís? Esto una vez más conviene esconderlo, ¿no? Bueno, concluimos ya. Share this video with your friends, family and representatives. Now, before it's too late. Help Catalonia. Save Europe. Querida actriz, claro que sí. Salvemos a Cataluña, pero de vosotros, de los que os habéis saltado la ley a la torera. Hagamos que vuelva a la senda de la ley como en otras regiones de España, como con todos los españoles. Y hagamos que no se persiga a nadie en esa tierra, mi tierra, por cierto, por no tener las ideas de unos pocos. ¿Qué ocurría en el Congreso? Ojo, ya les digo, estamos en este momento a menos de 11 horas para saber qué va a ocurrir, qué va a hacer el Gobierno y cuál es la decisión. Ahí vemos a Mariano Rajoy hoy en el Congreso, que decía lo siguiente sobre el escenario que puede ocurrir mañana, donde volvía a pedir sensatez y equilibrio a Carles Puigdemont. Y es algo lógico, algo razonable y algo sensato. Tiene que responder si ha declarado o no la independencia. Y si lo ha declarado, se le pide que rectifique. Me parece que es una forma fácil de responder a las cuestiones que se le ha planteado. Es algo que está previsto en la Constitución y yo creo que ustedes también deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas de los que cree, porque si no va a obligar al Gobierno pues, a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no hacerlo nunca. Muchas gracias. Bueno, esto decía Mariano Rajoy, pero también hay noticias de índole económico que nos afectan a todos, no solo a los catalanes, porque la fuga de empresas, desde luego, a quien más va a perjudicar va a ser, sin lugar a dudas, a Cataluña. Ahí vemos la imagen de Codorniu. Hoy hemos conocido, por cierto, más empresas que abandonan, por lo menos su sede social, de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que se van a algún lugar del resto de España, como por ejemplo Zurich, la compañía de seguros, es la última novedad que teníamos. En este caso, aquí vemos las que se han ido directamente a Madrid, Abertis, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Catalana Accidente, CaixaBank, bueno, en fin, a algunas partes de España colonial, Bimbo. Zurich era la última, bueno, donde ven Madrid no significa Madrid, sino que significa que estas empresas se han ido a algún lugar del resto de España. Como les digo,
Zúrich, lo ven ahí, ha sido una de las últimas. También está la Bruixa d'Or, que ha sido también la que ayer anunciaba y entrevistamos a su dueño. También Pastas Gallo, que ayer también lo anunciaba. Es un goteo permanente de empresas que están decidiendo abandonar su sede social, algunas también su sede fiscal, para irse a otras provincias de nuestro país. Para hablar de todo ello y demás noticias de índole económico, tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, que es periodista, conocido por todos ustedes, analista económico. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez más. Un placer siempre. Bueno, fuga de empresas. La última ha sido Zúrich, ya van más de 30, lo hemos visto en el gráfico. ¿Qué está suponiendo esto? Porque hoy decía, por ejemplo, el director de un periódico catalán diciendo, no, ¿habéis notado algo en vuestras vidas, en vuestro día a día? No pasa nada, no tengáis miedo. Pero sí que es importante, significativo el hecho, ¿no? Muy importante porque yo no sé si se da una vuelta por Barcelona, en qué tipo de foros se mueve el director de este periódico, pero es que en la provincia de Barcelona, no nos hace falta irnos ni siquiera al conjunto de la comunidad, se está viviendo una situación dramática en algunos sectores. Hablas, por ejemplo, del sector del ocio, los espectáculos en vivo, los conciertos, la música, la comedia. Estamos hablando de una caída de las reservas del 70%, que eso durante 2 semanas ya se puede aguantar, pero no mucho tiempo más. Evidentemente es una caída tremenda. Nos vamos a un sector más grande, los concesionarios y las ventas de automóviles de primera o de segunda mano. Aquí tenemos una caída del 30% a lo largo de los 2 últimos meses. 30%. Y te doy otra cifra, además, recién sacada del horno, la del turismo. El turismo ya ha bajado un 20% a lo largo del último mes y medio. Y tenemos además la cifra comparada con los atentados que lamentablemente sufrió Barcelona. Y es bastante llamativo que los descensos, las cancelaciones de entonces estaban en el entorno del 5%. Fíjate con lo que estamos hablando, de un acto de una gravedad y una crueldad suprema, insuperable, supone un descenso del 5% de las reservas, que no afectó al conjunto del sector, sino a 3 de cada 4 hosteleros, y que estaba recuperado en aproximadamente 10 días, 15 días. Y aquí estamos hablando de que ahora mismo la caída ya detectada es de 1.100 millones, la caída proyectada es de 1.800 millones, y al final del año el aumento del PIB turístico de Cataluña va a quedar completamente por la mitad. Se esperaba que este año cerrase en un 4% de aumento y va a cerrar en un 2%. El 2% que había aumentado en lo que ha ido desde enero hasta toda esta locura. Entonces, no sé qué director de periódico ha hecho estas declaraciones, la verdad, pero le invitaría a darse un paseo porque es mucho más que la sede social de estas empresas. Lamentablemente es mucho más que eso. Bueno, pues vamos a escuchar otra declaración, ni más ni menos que el todavía vicepresidente de la Generalitat, consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, quien ha dicho que las empresas se están yendo de Cataluña por los porrazos que se vieron el 1 de octubre de la policía en aquel referéndum, en aquella farsa. Esta es la justificación por la que dice que las empresas se van. Vean. D'entrada, per què marxen les empreses que aquests dies han canviat la seva seu social? D'entrada, la primera evidència. Imagini's que vostè estés veient aquí, a la televisió, a alguna capital europea on entressin les forces policials a colpejar els ciutadans que van a votar. Imagini's que aquesta imatge es produís en alguna gran capital europea. Però creu que marxen per això? No sé, la Caixa, el Banc de Sabadell, Pastas Gallo... Vostè, si veiés aquesta imatge, quina sensació li donaria respecte al que està passant en aquell país? Doncs qualsevol demòcrata del món, quan veu que es colpeja en els votants, segur que amb molta simpatia no li genera. Cuando se golpea a sus votantes, a sus ciudadanos, y que esa imagen, lo que dice, lo ha dicho Junqueras, espanta a las empresas. Hemos pasado de que no se irán las empresas a que no se están yendo las empresas, a que, bueno, se están yendo, pero algunas es mejor que no estén porque no son buenas compañías de viaje, a que se van por los golpes de la policía. Mira, las cifras de crecimiento de Cataluña este año tenían que reflejar un 3% de aumento, que son cifras muy importantes, como lo son para toda España. Es de una recuperación que no es perfecta, pero que sí que es vigorosa y que ayuda a recuperar parte de la riqueza perdida. Pues frente a ese aumento del 3%, ya la salida de estas empresas grandes lleva a Cataluña directamente al 0%. O
sea, Cataluña está ahora mismo entre el crecimiento y la recesión. Pero si es que a eso le sumamos la caída del turismo, que ya están adelantando, que se ha producido los propios operadores, estamos hablando de que la recesión es una realidad en Cataluña y que cuando cerremos el año habrá un descenso de al menos 0,7 puntos del PIB. Hay más cuestiones que son simbólicas hasta cierto punto y hasta cierto punto son también muy relevantes. Por ejemplo, el peso de Cataluña sobre el PIB nacional. Ya no es la primera comunidad en PIB real. Tradicionalmente lo fue en PIB real, ya no lo es. Tradicionalmente lo fue en PIB per cápita, ya no lo es tampoco. ¿Quiénes son las primeras? ¿En PIB real y en PIB per cápita ahora? En PIB real Madrid consiguió el sorpaso hace aproximadamente 3-4 años. Pero es que en PIB per cápita lo estamos viendo ahora y en PIB nominal también se acaba de producir, porque ese efecto de salida de las empresas ya significa que va a contabilizarse su actividad fuera. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque buena parte del argumento político se ha basado en los últimos años en calcular las aportaciones de unos y otros territorios. Y es un argumento muy fino, muy endeble, porque efectivamente la cadena productiva está muy repartida. Pastas Gallo, por ejemplo, por dar un caso muy reciente, empaqueta en Cataluña, pero también produce fuera de Cataluña y se consume dentro de todo el mercado español. ¿Pastas Gallo es una empresa catalana o es una empresa española de todo el mercado español? Evidentemente la línea es muy fina, que la sede social esté en un territorio u otro significa que eso se contabiliza en una comunidad u otra. Al final, el jueguecito de permitir año tras año la salida de empresas, ¿a qué le está llevando a Cataluña? Que sus propios argumentos, los de los separatistas, ya no se respaldan, ya no son la primera comunidad en aportación, están perdiendo el peso en el PIB nacional y el peso en el PIB absoluto. Como digo, de hecho va a pasar de un +3 a un -1% prácticamente su actividad, y esto evidencia algo. Yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Te doy incluso otra cifra. A ver. Madrid y Cataluña tradicionalmente han sido un polo de atracción de trabajadores. Lo han sido durante los últimos 30 40 años, en el caso de Cataluña desde mucho antes también. Millones de personas han viajado allí, han cambiado de vida buscando oportunidades. Y yo creo que es bastante significativo que frente a unas tasas que están más o menos equilibradas entre Madrid y Cataluña, en los últimos años, por cada trabajador, por cada persona que se traslada a Cataluña, hay 15 que se van a Madrid. Y el dato es escalofriante, porque tradicionalmente estamos hablando de que Cataluña captaba más trabajadores. O sea, por cada trabajador del resto de España que se va a Cataluña, correcto, hay 15 del resto de España que se van a Madrid. Correcto. Es decir, que Madrid multiplica por 15 en este momento la atracción de generar empleo o de venirse a trabajar. Sí, o incluso... Por 15. Sí, las cifras son demoledoras, están en el INE, en el patrón de saldos migratorios. Cualquier persona que se divierta como yo con las estadísticas y los datos lo puede comprobar, y son datos que te están diciendo algo, que hay una tendencia que es muy clara. Pongo más cifras encima de la mesa. La creación de empresas ha bajado un 25-26% en Cataluña en lo que va de año, y por ejemplo en Madrid ha subido un 14%, y esto es hasta septiembre. Es decir, no entra todo el traslado que ha habido, que en muchos casos también se han creado sociedades en Madrid para poder articular ese traslado. O la cifra más reciente, 800 empresas ya que han hecho ese traslado, que es una cifra monumental. Brutal. Ya van 8.000 en los últimos 10 años, pero es que 800 en los últimos 15 días. Bueno, Diego, más datos, informes que hemos conocido hoy, sobre todo porque son muchísimos los pensionistas, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los que crean empleo de alguna manera en Cataluña, que están muy preocupados con noticias, por ejemplo, como esta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo ven ahí, ha advertido hoy de la amenaza que puede suponer para la economía la prolongación de esta situación política, de estas tensiones, del proceso independentista. Estima que el año que viene, ojo, el PIB de España podría recortarse en 4 décimas. Ya no solo Cataluña, sino que el resto de España se vería afectado. Esto es que se podrían perder, dice esta autoridad fiscal, 4.000 y más, entre 4.000 y 12.000 millones de euros, dependiendo de en qué medida, digamos, de alguna manera, el conflicto catalán se alargue en 2018. Y aquí hay que diferenciar entre dos conceptos. Muchas veces estamos viendo noticias e informaciones sobre lo que pierde Cataluña, que es lo que ganan otras comunidades autónomas. En este caso, lo que calcula la AIREF es lo que pierde Cataluña y pierde el conjunto de España. Esto sí es un juego de suma cero, es decir, no es lo que se traslada desde Cataluña a la Comunidad Valenciana, a Madrid, a Aragón, a Baleares, que evidentemente es un lastre para Cataluña quedarse sin esa actividad, pero es un plus para las regiones que lo
salen beneficiadas. No, esto es, a pesar de que ese efecto es neutral, hay otros efectos que no se recuperan. Estaba poniendo antes encima de la mesa el dato de la caída en el turismo, que es escalofriante. Son 1.800 millones que hemos tirado a la basura con cancelaciones de reservas de turistas que querían ir a Cataluña y querían ir a gastar a la comunidad, una de las comunidades con mayor gasto turista per cápita. Hay 400.000 empleos en Cataluña que dependen del turismo, no es en absoluto una broma. Y efectivamente lo que estamos viendo es que esos 12.000 millones son los que se pierden, los que hemos tirado a la papelera, los que ya no vuelven. No son millones que pasan de una comunidad a otra, no es una actividad recuperable, es un descenso neto de la actividad productiva en Cataluña y en el resto de España. Entonces, esta advertencia hay que tomársela en serio y sobre todo porque la AIREF es un organismo muy independiente que está haciendo predicciones y proyecciones muy acertadas y que se suele quedar corto, suele pecar de prudente. Además, o sea que hay que tener eso en cuenta. Bueno, y último dato de tinte político, claramente. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el Ministerio de Hacienda? Porque ha anunciado que va a abrir una cuenta en el Banco de España, corrígeme, Diego, o explícanoslo bien, para, digamos, pagar a determinadas consejerías o para transferir dinero para el pago de determinados servicios de determinadas consejerías de Cataluña. ¿Por qué tiene un valor simbólico importante la decisión que ha tomado hoy el Ministerio de Hacienda? Tiene un valor en dos sentidos. Uno que vamos a comentar ahora y otro que me viene muy bien a mí y a todos los que defendemos que hay mucha tela que recortar en las comunidades autónomas. Fíjate en este dato. Se supone que dentro del control del gasto en Cataluña solo se puede pagar aquello que es esencial. El gasto público, el mantenimiento de las infraestructuras, los salarios del personal, la educación y la sanidad, las fuerzas de orden público, etcétera. Con todo eso, el pago es de unos 900 millones. Resulta que Cataluña estaría recibiendo en condiciones normales 1.400 millones. Antes de entrar a valorar eso, yo quiero que nos pongamos un momento las cifras y analicemos cuál es la dinámica presupuestaria, no solo de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas. Hasta el punto de que si de 1.400 millones, solo 900 millones son los servicios esenciales, que no nos digan que no hay margen para ajustar el gasto, ni en Cataluña ni en las demás comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, pero también en las demás comunidades autónomas. Y ahora, comentando ya específicamente lo que supone esto, pues es ahondar en la intervención blanda que ya hay en las cuentas de Cataluña desde que se activó el rescate en el año 2012 con el Fondo de Liquidez Autonómica, que en esencia, como Cataluña es insolvente en los mercados, le presta ya más de 50.000 millones de financiación y evita el colapso de las finanzas autonómicas. Esto dio un salto en junio cuando se empezó a pedir un control revisado por la intervención de los gastos cada semana, dio un nuevo salto en septiembre cuando se decidió que a partir de ahora es Madrid quien paga directamente los gastos y que no se permite el pago a través de la Generalidad, y ahora lo que estamos viendo es que sobra, que hay 1.400 millones cada mes, pero que con 900 es suficiente para pagar lo esencial, lo que hay que pagar. Lo demás debería devolver, pero no a esa cuenta que va a la Generalitat. Debería volver a los contribuyentes que están haciendo un esfuerzo de 400 millones por encima de lo necesario. Bueno, don Jaime, ¿qué le ha parecido en primer lugar la carta, la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del gobierno sobre si se había proclamado o no la independencia en Cataluña? Vamos a ver, yo no aconsejo que se lean las cartas. ¿No? En mi opinión, a mí la única pregunta que yo me hago es, antes, durante o después de la carta, exactamente el gobierno de la Generalitat, Puigdemont, sigue en rebeldía, está en el uso ilegítimo del poder, se ha rebelado, sí o no, diga lo que diga en la carta. Y yo creo que ellos siguen. Y van a seguir porque los nacionalistas, los movimientos nacionalistas no tienen marcha atrás. Son vehículos que tienen solo marcha adelante, no marcha atrás. Entonces, lo que hay que hacer, lo que habrá que hacer, está en función de la situación efectiva del señor Puigdemont y del gobierno. El señor Puigdemont no es libre ya. Cuando se pone uno al frente de un movimiento nacionalista, el que está al frente no manda. ¿O es que mandaba el plan Ibarretxe el señor Ibarretxe? Lo que pasa es que en aquel momento estaba en un plan el movimiento nacionalista, especialmente en el País Vasco. Y ahora está Puigdemont, pero que no tiene capacidad de tomar ninguna decisión. Y el movimiento nacionalista no va a retroceder, va a seguir en la rebeldía. Y habrá que adoptar las medidas no en función de la respuesta de la carta, en función de su mantenimiento en un uso ilegítimo del poder, pero que desde hace tiempo ya además está. Con lo cual, señor Mayor Oreja, la pregunta es, ¿confía en el gobierno de Mariano Rajoy para que detenga este golpe de Estado, este uso ilegítimo del poder al que usted está haciendo referencia,
que está ocurriendo ahora en Cataluña? Mire, yo creo que deseo que acierte. Es que es fundamental para todos los españoles. Ya, pero no le he preguntado si desea que acierte, si confía. Es más, ¿confía en que el gobierno, digamos, nos saque de esta? Bueno, lo que hace falta es que lo haga, ¿no? Mi sentimiento, mi preocupación, mi inquietud, mi sensación, mi intuición es indiferente. Lo importante es que en estos momentos el gobierno tenga dos cosas. A ver. Iniciativa y determinación. Eso es lo único importante. No es tan importante el consenso como la iniciativa y la determinación del gobierno. Cuando el gobierno tiene iniciativa y determinación y apunta en una dirección, el consenso llega, el pacto llega. Ahora, no al revés. No se puede esperar del consenso, que fundamentalmente en ocasiones sirve simplemente para aguar y para diluir la fortaleza, la iniciativa y la determinación del gobierno, no sirve para nada. No hay que buscar el desacuerdo, pero lo que hay que entender es que no puede nunca el consenso sustituir a la determinación y a la iniciativa de un gobierno, sea del signo que sea, de izquierdas o de derechas. Pero un gobierno es, lógicamente, en una democracia esencial para que tenga la iniciativa. Con lo cual, ¿cree usted justificada que el gobierno debería tener esta determinación y justificación para aplicar el 155? Aquí no hay duda, Bueno, ¿no? Yo no tengo, pero hace tiempo además, ¿eh? Es decir, esto no ha dependido del referéndum, de la celebración del referéndum. En el momento en el que, a diferencia de lo que hizo Ibarretxe, que tenía un proyecto de ruptura, pero no estuvo en la rebelión, en el momento en el que ellos decidieron no solo estar en la ruptura, sino además en la rebelión, entonces es evidente que ese artículo 155 debe aplicarse porque está el gobierno en un claro incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, yo creo que hay dos errores profundísimos que espero que no lleguen. El primero, que no se aplique el 155. Y el segundo, lo que yo llamo el cumplimiento light del 155. Esto tiene que estar presidido por la determinación. Y si es un planteamiento light, eso solo sirve para que algunos, además de tener el 155, aviven el diálogo, que es la otra senda en la que algunos creen, y algunos creemos que ese diálogo hoy es imposible, es suicida, porque lo único que puede dar satisfacción en el diálogo a los nacionalistas es que rompan la soberanía nacional. El referéndum pactado, el referéndum legal, es la única fórmula que yo creo que aceptarían, pero claro, eso es el suicidio de España. Lo dice usted porque en el diálogo su horizonte es o la independencia o el referéndum pactado. Es de lo único que querrían dialogar, ¿no? Y con esas premisas no se puede. Es que el movimiento nacionalista ya ha recorrido todos los estadios. Primero tuvo el poder a través de la autonomía. Luego, en el año 90 y el 89, en el País Vasco y en Cataluña, en el Parlamento Vasco y catalán, avanzó en la autodeterminación. Y luego avanzó en la ruptura. Y en la ruptura ha habido lo que yo llamo dos campamentos base. Uno, Ibarretxe, que era la ruptura, pero no rebelión, y esto que es la ruptura y la rebelión. Quiero decir que no tienen marcha atrás, no van a salir de ahí. Y entonces su siguiente objetivo es el que, de alguna manera, además, apoyaría a ETA, y apoyaría a Bildu, y apoyaría el Partido Nacionalista Vasco, que es el referéndum pactado, el referéndum legal, el referéndum de la autodeterminación. Es decir, España no se construiría sobre las autonomías de las comunidades, sino se mal construiría sobre el derecho a decidir de cada una de ellas, y ellos formarían parte de una extraña España. En eso estarían, con eso se conformarían, pero eso sería el suicidio de España. Antes de hablar de la aplicación del 155, dice usted que no puede ser light. Me gustaría saber qué áreas cree que son fundamentales controlar, pero la constatación de que el Gobierno en las últimas horas habría ofrecido a la Generalitat suspender la aplicación del 155 a cambio de convocar elecciones, digamos que se rigieran por la LOREC, por la ley, digamos, nacional electoral. ¿Qué le parece a usted ese cambio, una cosa por otra? No me consta que lo haya hecho el gobierno, pero bueno, que es lo que ayer todo el mundo... Bueno, es un disparate. Es decir, hacer unas elecciones en Cataluña en estas circunstancias sería fundamentalmente darles el poder a ellos. Porque unas elecciones catalanas hoy, allí, significaría, bueno,
la capacidad de en Cataluña contar fundamentalmente una gran mentira, la sombra del 155. Es decir, si se llega a las elecciones por la vía del 155, ya les ha hecho la campaña electoral. Tú tienes que, para plantearte una formulación política correcta de futuro, tú tienes que empezar preguntándole a los españoles. Es decir, no sé si hay que convocar elecciones generales o no, pero hay que empezar por España. Hay que empezar preguntando a los españoles si está de acuerdo los españoles de las medidas que tú has adoptado en Cataluña. Pero no ir al lugar en el que te están esperando para que te digan que tú, a través del 155, has definitivamente oprimido a los catalanes. La celebración, el comenzar por unas elecciones de Cataluña es un disparate. Entonces, el 155, señor Mario Oreja, ¿para qué debería servir? ¿Para que vuelva la legalidad? ¿Para que la Constitución vuelva a regir en Cataluña? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el objetivo del 155? Para mí, el test fundamental es el desalojo del poder de quienes han hecho un uso ilegítimo del mismo. Lo fundamental, lo esencial, lo determinante es que no esté el gobierno que ha hecho un uso ilegítimo. Luego eso significa que hay que hacer una declaración de suspensión de autonomía o no. No lo sé. Eso se lo dejo a los abogados del Estado y a todos el equipo jurídico del gobierno. Pero lo importante en términos sustanciales es que no tengan el poder. Porque si ellos siguen ostentando el poder, es evidente que ellos van a movilizar las calles. Y la suma del poder más la movilización popular puede con el Estado de Derecho. Es imbatible. Lo hemos visto el 1 de octubre. La suma del poder más la movilización no lo puede asumir el Estado de Derecho. Entonces, pero además también creo, porque esto no solo es un tema catalán, ¿eh? Es decir, vamos a ver, si al final el desenlace de Cataluña va a influir decisivamente en el movimiento nacionalista en el País Vasco. ¿O alguien cree, supongamos, que hubiese un referéndum pactado en Cataluña? ¿Cuánto tiempo tardaría la anexión de Navarra al País Vasco? ¿Cuánto tiempo tardaría la declaración de autodeterminación del País Vasco? Si esto no es un movimiento nacionalista vasco y catalán y gallego, el movimiento nacionalista es uno. Lo que pasa es que hace una especie de carrera de relevos. Primero fue ETA, luego dio el testigo a Ibarretxe y luego definitivamente hoy lo han asumido los catalanes. Pero el movimiento nacionalista es uno. Lo que pasa es que se relevan. Hablaba usted, o se mostraba en contra de una aplicación light, digamos, el artículo 155. ¿Cómo cree que debería ser? Dicho de otra manera, ¿qué áreas cree, digamos, por intentar concretar y saber cómo debería ser esa aplicación? Aunque usted ahora no me diga que no es constitucionalista, por Dios. Dígame, ¿qué cree que se debería controlar urgentemente? Más allá del desalojo de los que están en la ilegalidad. Yo me quedo en eso. Es decir, el desalojo del poder. Es decir, es que no haya ni los instrumentos del poder que tienen, que no esté la televisión, la TV3, que no tengan la posibilidad de que los Mossos de Escuadra vuelvan a ser desleales. Ahora, la manera y la fórmula de hacerlo no lo sé, pero es que eso se me escapa de mi competencia. Yo lo que le digo es el criterio fundamental de que lo importante, el test fundamental del 155, es si tienen el poder o no tienen el poder. Esa es la cuestión esencial. Y no tener el poder, evidentemente, es no tener el gobierno presidido por aquellos que han hecho un uso ilegítimo del poder. Decía hoy José María Aznar que el nacionalismo de alguna manera ha interpretado los silencios del Estado de los últimos años como un signo de debilidad. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, evidentemente que sí, pero es decir, la responsabilidad de todo esto que estamos viviendo la tenemos que compartir todos, ¿eh? Es decir, yo el primero, ¿eh? Al señor Vidal Quadras, en el año 97, fue defenestrado y fue un error histórico. Yo estaba en el gobierno, yo soy responsable también. Es verdad que yo no quería que defenestrara a Alejo Vidal Quadras nunca, ¿eh? Y en la medida de lo posible pude... ¿Se manifestó en contra de eso? Bueno, en donde me tuve que manifestar, pero no suficientemente. ¿Lo hubiera hecho de otra manera a día de hoy? No, yo creo que en el año 97 Alejo Vidal Quadras tenía que haber sido el presidente por muchos años del Partido Popular de Cataluña, como yo era el presidente del Partido Popular del País Vasco. Y en el fondo los discursos que hicimos uno y otro en el País Vasco y Cataluña fue relativamente similar. A mí no me querían mucho los nacionalistas vascos y a Alejo tampoco le querían los nacionalistas catalanes, ¿no?
Pero vamos, en cualquier caso, quiero decir que en esto he hablado del Partido Popular, de las culpas que tenemos. Pero del Partido Socialista tendría otra larga lista y numeración. Pero ahora ya no es momento de decir quiénes hemos sido más o menos responsables. Ahora hay que poner pie en pared. Y hay que decir, hay que parar el movimiento nacionalista. Pero no el catalán solamente, es el conjunto de movimientos de todos. Quiero que vea unas imágenes, señor Mayor Oreja, y que me diga qué le parecen. Ahora enseguida le pido opinión. Veamos. Bon dia. Hi ha algun portaveu aquí? Doncs, com ja sabem, venim a donar ordre al dictamen del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es preveu que qualsevol acte del referèndum estaria il·legalitzat. Vindríem a retirar urnes o papeletes en cas de veure-les. Tenim alguna cosa per aquí? Podríem accedir? No hi ha res. Xocolata! Algú s'identifica? Entenc que ningú s'identificaria, no?, doncs, com a responsable? Doncs ja estan informats. Per la nostra banda, ja durant tot el matí ja anirem veient què passa. Moltes gràcies. Bueno, don Jaime, usted que fue ministro del Interior, es decir, que controló las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿llegó a sospechar algún día que esta situación de un cuerpo policial autonómico fuera tan desleal y desobediente al Estado como acabamos de ver? Hace semanas, seguro que sí. Hace semanas, en mi opinión, era que los Mossos d'Esquadra iban a ser desleales. ¿Y en su día cuando fue ministro? No, porque esa circunstancia no se produjo. La Policía Autonómica Vasca, por ejemplo, nunca ha habido deslealtad, pero por una razón. Porque nunca ha habido una rebelión como la que hoy vive Cataluña. Si hubiese una rebelión en el País Vasco, la respuesta mía sería: la Ertzaintza estará con los mandos de la Ertzaintza. Entonces, lo que diferencia la actual situación es que cuando hay rebelión, todo el poder de la comunidad que se ha rebelado está al servicio de la rebelión, de la ruptura o del golpe. Pero es evidente que por encima de la ley y de los jueces, señor Mayor Oreja. Pero vamos a ver, no hay que pedir peras al olmo. A los policías, un cuerpo disciplinado, fundamentalmente sirven al gobierno. Es decir, que en ese sentido... Antes que a un juez, Bueno, ¿hablamos de verdad o hablamos de lo que debería ser? Yo siempre, esta tarde que he intervenido con Alejo en un acto, yo he dicho, hay un cambio de actitud indispensable. No trabajemos sobre el escenario que nos gustaría que sucediera, el escenario que nosotros deseamos. Entonces, algunas veces hemos pensado, los Mossos d'Esquadra iban a ser leales, no. Cuando se rebelan, desleales. ¿Está bien o mal? Está mal, pero esa es la realidad, ese es el escenario de verdad. ¿Qué sucede con el movimiento nacionalista? ¿Van a retroceder? ¿Van a dividirse? No. No, porque no tienen marcha atrás, llegarán hasta el final. Es decir, que hay que ir a escenarios de verdad. Entonces, la pregunta es, está muy mal que los Mossos d'Esquadra no obedezcan a los jueces, pero entre los jueces y los mandos estarán con los mandos. Bueno, quiero que veamos unas imágenes de lo que fue la manifestación en Barcelona del 8 de octubre y de otros días, porque me gustaría preguntarle, señor Mayor Oreja, ¿qué le parecen esas manifestaciones de Barcelona, del 8 de octubre, de Colón el día anterior, de Cibeles la semana anterior, donde centenares de miles de españoles, digamos, han dicho basta y están, digamos, mostrando su orgullo de sentirse españoles? Bueno, yo Eso creo no se había visto hasta la fecha. No. Nosotros vivimos en el País Vasco grandes manifestaciones, pero yo siempre creí que en el País Vasco estaba todo muy focalizado, muy en la dirección de decir a los terroristas que dejaran de matar, todos los movimientos ejemplares de la izquierda, basta ya, el Foro de Hermo, eran más bien de izquierda, pero todos fueron ejemplares y se entendieron muy bien con el gobierno y tuvieron una actitud ejemplar. Ahora bien,
yo creo que lo que ha pasado estos días, que está pasando, esa exteriorización, esa necesidad de defender España, sus símbolos, es porque esta vez esto no solamente era lo que protagonizaba ETA, que era otro proyecto de ruptura, pero esto que se está produciendo tiene sin duda una dimensión que no se había producido en otros momentos. Es un sentimiento muy profundo porque se sienten por primera vez que en una comunidad hay una rebelión contra España, que ya la fractura de España es una posibilidad y que algunos dicen es imposible que se fracture España. Bueno, y probablemente los Balcanes también hace 100 años pensaban que era imposible. Claro que vamos a tener que participar, movilizarnos, concienciarnos, hacer lo que no hemos hecho hasta la fecha. Y yo creo que se han producido unos gestos que no se habían producido nunca. Y lo que tenemos que hacer simplemente es que a esas personas no las podemos dejar tiradas. Yo estoy pensando sobre todo en los catalanes. Ayer vi que hubo otra gran manifestación en Barcelona. Bajo la lluvia encima. Bajo la lluvia. Y no les podemos dejar tirados. No podemos decepcionarles. Y eso yo creo que es una inmensa mayoría de españoles, sean de derechas, de izquierdas o de centro. Transversalidad, claro que sí. Buenas noches de nuevo. Perdón, Buenas noches, y no al contrario, es muy interesante, o sea que escucharles es un placer. Claro que sí, a ver cuándo te vienes por aquí. Bueno, Sergi, para la gente que nos escuche, que no nos está viendo desde Cataluña, desde el resto de España, someramente, ¿qué es TV3? ¿Por qué es una auténtica televisión de Estado? ¿Por qué el otro día Albert Rivera dijo que era casi como el nodo? Cuéntanos. Bueno, no es casi como el nodo, es el nodo. Piensa que todas las convocatorias secesionistas, las manifestaciones del 11 de septiembre, todo lo que tú quieras, TV3 no es que informe, es que forma parte de la organización. Colabora desde semanas antes o días antes en organizarlas, en montarlas, en dar las consignas, en decir cómo tiene que ubicarse la gente. TV3 es la punta de lanza del soberanismo porque es el principal aparato mediático que sirve para galvanizar, informar y sobre todo que los argumentarios y las consignas de la ANC, de Òmnium, de Junts pel Sí lleguen a toda la población catalana. Es importantísimo, es la clave. Bueno, Sergi, hemos preparado un pequeño informe para que nuestros espectadores vean algún ejemplo de lo que estás diciendo y enseguida seguimos esta conversación. Vean algunos ejemplos concretos, 8 o 9 hemos encontrado, que son muy significativos de lo que es la televisión pública catalana y saquen ustedes sus propias conclusiones. Esta es Berta, Sergi y Ana. Son los protagonistas de un reportaje de la televisión pública catalana. Los niños son el principal objetivo de adoctrinamiento en el independentismo y a TV3 les encanta mostrarlo. Les entrevistan porque según ellos es un día importante. Saldrán a formar una cadena humana para reivindicar la independencia. Venim a fer la cadena per la independència i a reclamar que ens deixin ser independents. Más manipulación con los más pequeños. En esta ocasión, el 1 de octubre, narrado como un cuento sesgado, contando una realidad manipulada. Va començar quan encara era negra nit. Pels carrers dels pobles i ciutats, els voluntaris del referèndum es movien amb un objectiu: fer arribar les urnes i les paperetes als llocs de votació. La policia espanyola va agredir les persones que intentaven impedir que entressin, en alguns casos amb molta violència. Pero esto no viene de ahora, de mucho antes. 2012. Programa Bestiari Il·lustrat. Se permitieron gestos como pegar un tiro a la hora rey emérito. Una xacra, la monarquia, la que sigui, no? Aquesta monarquia espanyola tan cutre. O sigui, tu ets antimonàrquic. Totalment. En cuanto a actos vandálicos, aquí va otro. Espanya no farà res per ells. M'agradaria posar-me en contacte, de veritat, amb una d'aquestes famílies que no tenen ni gas ni llum. La presentadora Ampar Moliner quemó en la sede de la televisión pública un ejemplar de la Constitución. Pero por esos platos han pasado también muchas personas que han creado polémicas, pero llevar a un terrorista como Otegui para ridiculizar a Albert Rivera es otro tipo también de manipulación. Le voy a hacer una predicción. Yo creo que en los próximos años, en el panorama general de España, el único Rivera que va a ser realmente referente en el Estado va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Quico Rivera. En cuanto a los números, parece que las matemáticas fue asignatura pendiente para más de un editor de la cadena.
Durante la emisión de un programa especial por una manifestación a favor del referéndum, decidieron que no era suficiente la primera cifra de asistentes que pusieron en su grafismo, sino que subieron las cuentas, y mucho. Donde dije 6.000, digo 40.000. Y seguimos con el mal uso de la información. En los informativos de este medio anuncian la previsión meteorológica, incluyendo en el mapa los mal llamados países catalanes, con la Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Y qué esperamos cuando dos líderes como son los Jordis, subidos a un coche de la Guardia Civil, animan a la movilización? Pues que ocurren réplicas. Ai, ai, ai. Vosaltres sou la generació del canvi. Hasta un reportero salta feliz y contento en el capó del vehículo oficial. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo... Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba el domingo en Berna, no estaba... Vemos una parodia de la famosa rumba catalana de Peret, interpretada por Franco. Humor, sátira, quizá buscaban ridiculizar la unión de la que disfruta España ahora más que nunca. TV3, la auténtica televisión de Estado que, como dijo Albert Rivera, es el nodo del siglo XVI. A que sigan controlando la tele pública, que parece el nodo, la tele pública de Cataluña en estos momentos, eso es lo que vamos a permitir. Pero no han podido con tanta unión, o al menos no con el tipo de manipulación, manejo y uso de la información que hace TV3. Ya se lo hemos demostrado. Sergi, decía ahora Alejo, mientras veíamos este reportaje, que se les ha permitido todo y ahora, visto con perspectiva, desde luego, es muy grave lo que hace la televisión pública catalana, pese a que ya para ellos es intocable. Bueno, es que esta fiesta viene de lejos, ya viene de la época de Aleix. Bueno, y acordaros que en el 2006, cuando Ciudadanos consiguió sus primeros 3 diputados en el Parlamento, el grito que se escuchó en el hotel donde se convocaron no fue viva Albert Rivera o viva Bertorio Rolle, era toma 3 TV3, que es toma 3 diputados que hemos sacado a pesar de que nos habéis silenciado durante toda la campaña. TV3 desde hace muchos años se ha convertido no en el nodo, es la punta de lanza de un secesionismo que ha intentado galvanizar una especie de cultura nacional, entre comillas, a base de manipular la enseñanza y manipular los medios de comunicación. Pero es que, por ejemplo, esto que decís de Otegi, lo de Otegi no es grave, porque todo el mundo conoce a Otegi, pero es que ellos mismos en TV3 llevaron un terrorista de Terra Lliure, Carla Sastre, y lo vendieron como una especie de gran reserva del independentismo textual y ocultaron que había matado a un empresario. O sea, el problema cuando es evidente no es peligroso, el problema es todas estas pequeñas cosas como estos informativos que hay puestos infantiles, y son informativo infantil, en horario infantil, que incluso se pone en las escuelas como material de apoyo escolar didáctico. Y claro, los niños ven estas cosas. Y luego pues nos extrañamos que en una manifestación haya mucha gente de 14, 13, 12, 16, 18 años. Es que lo están mamando. Sergi, entonces, ¿crees que el Gobierno el próximo sábado, cuando aplique el 155, debería hacer algo con los medios de comunicación de Cataluña? Y si lo crees, ¿crees que el independentismo les va a dejar? Es que el problema no es que haga o no haga, porque ya no es un tema ni de gobierno, es casi un tema deontológico. Por supuesto, lo que no se puede gastar es dinero público en fines propagandísticos. Es que no puede ser. Es que nosotros hemos visto en TV3, porque yo de vez en cuando lo veo porque tengo ese pequeño vicio, yo he visto como durante años se han atacado a Canal Nou, a Canal Sur, a Telemadrid, a que eran las teles manipuladoras, cuando ellos eran la quintesencia de lo peor que se puede hacer. Por supuesto que si el gobierno aplica medidas para intervenir la autonomía, tiene que vigilar que TV3 cumpla con su misión de servicio público, que ahora mismo no lo está cumpliendo. Y si no lo hace, pues tendrá que tomar las medidas para que lo vuelva a ser. Y punto, porque es una vergüenza. Pensad que ahora mismo buena parte de las entidades constitucionalistas catalanas no van a TV3, no mandan a nadie. Acordaos que hace una semana en el país se publicó dos comunicadores muy conocidos en Cataluña, Nacho Martín y Joan López Alegre, que son constitucionalistas, dijeron no volvemos a ir ni a Cataluña Radio ni a TV3 porque estamos hartos de hacer de coartada. Porque yendo nosotros parece que son plurales, cuando TV3 no es una tele plural. Por supuesto que hay que hacer algo y por supuesto hay que hacerlo con sentido. Bueno, quiero que veamos lo que les he mostrado al comienzo del programa del Gatalagua, cómo, digamos, anunciaban el 7 de octubre, 24 horas antes de la manifestación multitudinaria, donde 1 millón de catalanes salieron a la calle para decir que querían seguir siendo españoles. Fíjense cómo lo anunciaban. ¿Quién decía que estaba junto con los convocantes? Sí que es verdad que había unos convocantes, que era Sociedad Civil Catalana, se sumaron unos partidos, como puede ser Ciudadanos, el Partido Popular, Vox, etcétera, etcétera. Pero fíjense la comparación que hacían para deslegitimar aquello y luego vean también hoy mismo en un informativo cómo han sacado pecho
que se dicen que han sido los más objetivos en la cobertura del pasado 1 de octubre de ese referéndum ilegal. Vean. La gran manifestació en contra de la independència serà demà a Barcelona. L'ha convocada Societat Civil Catalana, tot i que altres formacions com la Falange, Vox o Plataforma per Catalunya han fet crides a participar-hi. De l'Audiovisual de Catalunya avala la programació informativa que TV3 va fer el dia 1 d'octubre. Segons l'autoritat audiovisual, TV3 va ser la cadena més plural, la que va escoltar més opcions polítiques, la que va donar una visió més equilibrada entre el govern català i l'espanyol i l'única que va donar veu a les víctimes de les actuacions policials i als observadors internacionals. Per contra, el CAC detecta manca de pluralitat als operadors estatals públics i privats que van donar poca importància, diu, a les actuacions policials i en algun cas, fins i tot, van destacar abans la violència de ciutadans cap a la policia. Bueno, Sergi, lo hemos visto. Destacan la pluralidad de TV3 y en cambio critican la falta de pluralidad de lo que dicen los medios estatales. Por cierto, el vocabulario es muy importante. Por ejemplo, España no es España, sino que es el Estado español, ya es como el libro de estilo, y muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto, en TV3 piensa que todo este vocabulario, la palabra presos políticos aplicado a los Jordis, en TV3 es una constante. O sea, realmente cualquier argumentario nacional, o sea, si uno quiere saber el argumentario de Junts pel Sí, no hace falta que busque un amigo en el partido para que se lo pase de tranquis. Pones el telediario de TV3 de las 2:30 y ya tienes el vocabulario que van a usar. Las ideas fuerza y un poco lo que quieren vender. Por supuesto que el lenguaje que han metido, el derecho a decidir, esto de la democracia, todas estas cosas, las crean desde TV3. Es quien las difunden. Y por supuesto, este vídeo de los 20 segundos es un telediario, el telediario de máxima audiencia, el nocturno. A ver, por supuesto que todos los partidos son respetables y yo no voy a decir nada de Vox, ni de Falange, ni de Plataforma, pero es que es aquello de poner a Vox, que es un partido democrático, con otros partidos que a lo mejor no son menos, no hablar de Ciudadanos, no hablar del PP, no hablar del PSOE. Es esta especie de cosas que hacen para intentar al final decir, oiga, es que este millón de personas que van a hacer el día siguiente son de extrema derecha. ¿Qué es lo que quieren vender? Y es porque esto ya lo padeció Antonio Robles hace 40 años, cuando luchaba para que las escuelas hace unos años 80 se dieran clases en castellano. Cualquiera que se oponía a sus dictados era de extrema derecha y hoy siguen con ello. El problema es que ya no les funciona porque ya no les cree casi nadie. TV3 es una televisión para adictos, para sus adictos. La gente que la ve ahora mismo es gente como yo, que es para ver la burrada que dicen, o gente que realmente que se la cree, pero la gran mayoría de catalanes ya es una tele que les da igual lo que hagan y lo que digan. Sergi Fidalgo, presidente de la Fundación de Periodistas Pi Margall, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua una noche más y enhorabuena por este trabajo tan fantástico que hacéis para la pluralidad de los periodistas en Cataluña. Gracias y buenas noches. A vosotros.